Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta última sesión del año 2024 del ciclo de poesía de mujeres organizado por la Librería Bonilla. Bueno, para esta ocasión, para cerrar el año 2024, tenemos como invitadas a las poetas Julia Santibáñez y Miriam Moscona. Entonces, bueno, antes de dar comienzo a la lectura, me gustaría leer las semblanzas de cada una de las participantes. En primer lugar, Julia Santibáñez, que es autora de 10 libros, entre ellos los de Crónica, El lado B de la cultura, volúmenes 1 y 2, 2023-2021, los de poesía Eros una vez, 2020, con el que ganó en Uruguay el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, y Sonetos y Son 15, 2018. Poemas suyos han aparecido en medios de Suiza, Australia, Italia, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia y México. Es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Literatura Comparada, ambos grados por la UNAM. Dirigió el suplemento El Cultural del periódico La Razón. Es titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. ¿Ya puedo decir un Goya o todavía no? Todavía. Y también, bueno, voy a leer la biografía de Miriam Moscona, que es una poeta, traductora y periodista mexicana, hija de migrantes búlgaros y sefardíes que llegaron a México en 1948. Estudió Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, UIA. Ha trabajado como guionista y productora en radio y televisión. Fue productora y locutora del noticiero cultural 930 para Canal 22, Ciudad de México, de 1993 a 2001. Adaptó para teatro las obras Terror y Miserias del Tercer Reich y Los empeños de un engaño, además de actuar en ambas producciones. Como periodista cultural ha colaborado en publicaciones como Diálogos, La Bruja en el Bolsillo, 1+1, La Jornada o Reforma, y para los suplementos Sábado, La Jornada Semanal y Confabulario. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte, CNCA, en varias ocasiones. Formó parte del Seminario de Poetas Traducidos, Fundación Casa Mateus en Portugal en 1999. Obtuvo una residencia artística del Banff Centre for the Arts en Canadá el año siguiente para un proyecto de poesía visual. Recibió el premio Bridgings the Gulf en 1999, otorgado por la US Mexico Fund for Culture en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, así como el premio Instituto Cultural México-Israel en 2000 y el premio Manuel Levinsky 2017 por su trayectoria artística. Sus poemas han sido incluidos en múltiples antologías nacionales y extranjeras. Algunos de ellos se han traducido al inglés, francés, italiano, alemán, francés, inglés, hebreo, sueco, búlgaro, portugués, árabe, ruso y chino. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Estaba muy viejita esa información, no me la quiero actualizar. Pues siempre es una tentación leer de las últimas cosas que uno ha escrito, ¿no? Y bueno, todavía en este momento me estoy debatiendo si sí, pero antes, muchas gracias por la invitación. Por lo menos en mí, creo que es mi última lectura y participación del año, y me encanta cerrarla con la compañía de mi súper adorada Julia. Y quiero dedicar esta lectura a los amigos que me acompañan, los de sorpresa y los que ya saben. Así que todos, gracias. Paola Tinoco, Ana Belén, Juan Stack, Carlos Martínez Azar. Ay, mejor a todos. A ver, en el sismo del 2017, pues se me partió la vida en dos porque perdí mi casa y fíjense que años después, como 3 años después, un día caminando me cayó el 20 de que soy la tercera mujer de mi línea de mujeres, ¿no? Familiar, que pierde su casa, por razones más trágicas que la de un sismo, en el caso de mi madre y mi abuela, durante la guerra, ¿no? Perdieron sus casas, pero no sus vidas.
y yo pues perdí mi casa y tampoco perdí la vida que podría haber pasado, ¿no? Entonces, creo que, bueno, Proust, ¿no? Habla mucho de estos recuerdos involuntarios que son tan reveladores. eh, y creo que ese gong así de haberme descubierto como en esta tercera generación de mujeres que por alguna razón eh, tuvieron que salirse de donde estaban, ¿no? Me hizo empezar con un proyecto que en parte el tiempo que me toca, que me dijeron que eran 10 minutitos, voy a empezar a leer algunos poemas de este libro que está en proceso. Creo que se va a llamar con un verso de Wisława Szymborska. No tengo aquí el epígrafe, pero es un poema maravilloso, todo lo que hace esa mujer. Y es muy probable que el libro se llame Alguien tiene que limpiar. Escucha, también yo perdí mi casa como ustedes perdieron en la guerra. Hay gravedad, mamá. Todos flotamos. Nuestras cosas flotan. Las fotografías de la abuela vuelan revueltas. Vuelan con todos mis papeles. Alguna vez soñé un cuarto negro. Abría la puerta. Las cosas que había perdido en la niñez, todas estaban tendidas. Mi álbum de estampas, el pasaporte olvidado en una terminal, la chalina que me tejió la abuela, el cuaderno que llevaba en segundo B, la única carta que me escribió papá. Te pregunté, ¿ande moras? ¿Dónde vives? En un hueco vivo, mamá. Está vivo, porque una casa es una madre, y la madre siempre sigue en pie. Quiero hablarte. Soy la que perdió 2 veces la misma casa, la mujer del aserradero, la expropiada del régimen, la de la tumba carcomida. Le faltan letras a su nombre, que es el mío. Me dicen la loca de la catedral, la llorona. Al hablar, mi voz escupe eco. El eco repite en lenguas, eco, eco. Menguan mis oraciones, mis canciones. Digo casa, se escucha grieta. Digo padre, y el eco devuelve al padre. Digo madre, sale un toro con su nombre embistiendo el templo. Madre, si tan solo me enseñaras que es el sepia claro. Entro en esos vapores. Me invitan a encender las velas del Shabbat. Me piden arrojar el fuego a un cuenco vivo. Son las tardes lechosas, los días deslavados. Amanece en la ciudad tracia de mi padre. Se abre un canal con aguas de Cuemanco. El mestizaje se va trenzando en mi figura. Mis ojos cambian de color, del maíz al calamata. Me llevan al viejo cementerio. Ahí yace el gran patriarca. Sobre la piedra donde están sus siglos, sobre las tumbas más antiguas, los gitanos levantan casas de hoja y de cartón. Son los ocupas del cementerio. El techo de las tumbas es el piso de sus casas. Su ropa tendida, golpeada de aguanieve, entre los matorrales, ligera como las tunt de una actriz de reparto, caigo en las inscripciones. Tumbas apiladas del alfabeto de Cirilo y de Metodio, voy a una estela maya. Río frente a los conejos fornicando. Batos, indios, morras, popes, todos bajo las piedras, bajo mis pies. Mi padre a su aire me bendice y bendice mi casa. Una gitana sin dientes dice adiós agitando su mendrugo. Quizá estemos en la grieta, quizá entremos a desteñir al blanco. La sangre se hace agua. No va en orden de cómo va el libro, es una selección que podría ser distinta. Mi niña me levanta. Tu casa no tiene papaladilla, se dice resbaladilla. Tu casa no tiene pader, se dice pared. Tu casa no tiene piano, sí tiene, tócame la que me sabo. Se dice sé, tócala otra vez. Tu casa no tiene casa, tu casa. ¿Me pintas una así?
Quiero una fuente, se dice fuente. Ahora piende la fuente con mucha agua. Piende la fuente que tengo calor. Agua, agua, piende el agua. Quiere danar, se dice nadar. Sanar el agua. Salte, salte, mi niña. El saorí vino a saludarme. Durante los meses del encierro, comencé a coser unas tabletillas en escritura sumeria. Eran poemas de amor, una lengua que nadie hablaba. Mi casa, mi lengua madre. Mi madre, un labio cosido. Mi labio, los ojos de mi padre. Durante los meses de encierro, tuve algunas visiones. Papá era un gallo, solo hablaba en su lengua incomprensible. También él fue un saorí y yo, en mi malandanza, creía que cantaba. Me acuerdo cuando se le pegó la voz a la garganta. Me hizo ver el cielo. Mira, allí están las escrituras, dijo mi papá. Subí los ojos. Mira, volvió a insistirme señalando las estrellas. Ese es un punto. A la derecha, un punto y coma. Orión, 3 puntos suspensivos. Siempre levanta la cara, levanta la vista. La escritura está en el cielo, no en tus libros, tu cuerpo, tu molienda, me dijo haciendo zalemas en su retirada. Para contar por lo menudo, le dije de mi poema de amor, de mi casa perdida. Me puso una mano en la cabeza, me bendijo, mohíno, triste, abatido, sacudió sus manos en la postura de alguien que se aleja, de alguien que se va. Harta de su muerte, volví los ojos al cielo, vi la escritura de los astros y lloré. No puedo seguir. La vida es una mudanza, escribí en las grietas de los muros. Ensayo final. Hoy me morí. Lo fui sintiendo de a poco. Es mentira aquello de ver pasar tu vida en un instante. Más que una rutina visual, la muerte es un baile auditivo. Algo te zumba dentro, como a varios metros bajo el agua. Vi mi casa deshacerse. Me recibieron las mujeres. Pasa, sírvete bulemas, tómate un café turco, chupa un dulce, traes baja la presión. El mundo, míralo, abre los brazos, descuida, desde lo alto, parece lo que fue. Parece un mundo acertado. Madre, mamá, mamita, quedaste rota. Se oía el crujir de los huesos, todo por cuidar la casa en su caída. Dios santo y alabado, soy una hoja seca cayendo de la estación de Buenavista a la estación de Praga. Madre devota, madre rumiante. En nuestras barcas hundidas, traspuestas entre escombros, somos la casa, polvo de aquella casa. Hago zalemas, te abrazaría en la niebla, te abrazaría si me enseñaras qué es el sepia claro. Bueno, vamos a cambiar de onda porque es un poco intensito. Creo que podría leer unos poemas en judeo-español. Estos poemas están reunidos en un libro que se llama Ancina, que, bueno, es una expresión que todavía se usa en la zona rural, ¿no? Para decir así es, que la gente pues cree que son formas incorrectas del lenguaje, cuando en realidad la ignorancia viene de quien juzga, ¿no? Porque pues son formas, digamos, que se quedaron de alguna forma congeladas en el campo, ¿no? Mientras que el castellano evolucionó, ¿no? Pero es impresionante la gran coincidencia, muchas, nadie, aiga, en fin. Recuerdo todavía que en la esquina de donde yo vivía había un campesino, se vestía con su traje de manta, llevaba una burra, o sea, imagínense, soy tan vieja que todavía en esta ciudad ponían una burra y la ordeñaban y vendía el campesino un vaso de leche.
del recién ordeñado. Yo creo hoy en día me tomo una de esas, me llevan al hospital, de esa leche salvaje, ¿no? Y él me decía, tómatela, mi niña, ansina te vas a engrandecer. Yo decía, habla con este campesino que habla igual que mi abuelita. Sí, mi abuela de Bulgaria, que llegó, digamos, como ya migrante, bueno, mis abuelos en general, mis padres también, pero mis padres más jóvenes sí lograron pasar al castellano, mientras que los abuelos, pues, no. En realidad ellos pues vinieron casi a morir, ¿no? A otro continente. A ver, yo pienso que casi todo se entiende. Aquí, por ejemplo, tomaron aire, quiere decir, se fueron. Toma aire, vete. Sí, hay muchos falsos amigos, ¿no? Pues no, avagar es una palabra que se usa, ¿no? O sea, porque el judo español es una lengua hecha de muchas lenguas. Y una de esas lenguas, aparte del árabe, del portugués, lo que más tiene es del turco. Pero hay muchas palabras portuguesas y a vagar, así se dice en portugués, despacio. Tomaron aire, se fuyeron con prestor, alevantando a vagar, a vagarico, como hierba creciendo, como ayer va creciendo, a decirme, so, despierta, so tu padre, despierta, so tu madre, a hacerme hablar, voces vinieron y pues tomaron aire, les preparé café turquí, a mano bebieron, no tocaron mis cabellos embuclados, vapores blancos y bafos de nieblina dejaron como prueba y se hicieron cielo. Bafos son vapores, ¿no? Como alientos también. El espíritu que está atrás de estos poemas en judeo español es que, ¿saben? Casi todos los poemas que yo he leído en ladino repiten mucho ciertos temas, o hablan de la Shoah, del Holocausto, o hablan de la expulsión de España, y yo pienso, bueno, ¿y por qué? Es una lengua, yo puedo hablar de lo que sea, de cualquier tema, puedo escribir un poema de ciencia, claro. Ahí te enfrentas a muchas preguntas, porque como dice semáforo, por ejemplo, pues ¿cómo? Si no había semáforos. Entonces, bueno, la lengua se va adaptando. Por ejemplo, semáforo justamente se dice lámpara del tráfico, ¿no? Como lámpara para el tráfico. Un poco como en inglés, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en inglés? Traffic light, ¿no? Pero este poema, para que vean, sí tiene que ver con la pérdida de la lengua. Aquí, verbo es palabra, no es verbo. Y la palabra rara de este poema es una palabra totalmente turca que se dice hazinura. Hazino es enfermo. Por eso esta gran cercanía con el castellano, como les digo, está llena de expresiones de muchas lenguas. Y la más, o sea, es casi como si fuera turco-español el latino. Entonces, pues no tienen por qué saber, por ejemplo, que dinero se dice parás, ¿no? No se parece en absoluto al castellano, o hazinura tampoco. Lo que fue. Aquellos polvos trujeron estos lodos y estas nubes trujeron estas lluvias y estas lluvias trujeron estos fríos y estos fríos trujeron estos hielos y estos hielos trujeron hazinura y aquellos polvos son lo que fueron, que son estos verbos que más no serán. ¿Ya son mis 10 minutos? Sí. Bueno, pues entonces, hasta acá la dejamos. ¿Arranco yo?
Bueno, pues vaya tarea esta de leer después de Miriam Moscona. No es cosa fácil, ¿eh? Yo igual agradezco muchísimo a Manuel, André, a Bonilla Artigas, mi editorial, y se me llena así la boca de decirlo, porque la verdad es que hacen un trabajo espléndido de difusión de sus autores y yo me siento muy honrada de ser parte de ellos. Gracias a Juan Bonilla, a María del Valle, a todo el equipo de Bonilla Artigas. Y muchas gracias a ustedes, porque el sábado, en estas fechas donde ya todo el mundo está en la búsqueda del regalo final, pues venir el sábado en la tarde a ver poesía, se los agradezco mucho. Dulce, Paola, Betty, Juan, Reina, todos. No te mencioné yo, pero Reina, era la primera. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Y yo quiero dedicar esta lectura a una señora extraordinaria que tengo el honor de conocer y que se llama Miriam Molina, porque sigue con nosotros un largo tiempo. Yo voy a leer, pues porque como voy el libro de Bonilla Artigas, algunos poemas de pulso adherido, y voy a comentar algunas cositas breves. Los poetas tenemos una singularidad sobre otros escritores. Nos encanta hablar de la escritura de poesía. O sea, no solo escribimos poesía, sino hablamos de cómo escribimos y por qué escribimos y qué nos pasa cuando escribimos, qué dificultades enfrentamos. Y jugar también. Jugamos mucho con la propia escritura de poesía. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí va un poema que se llama Cajón Desastre, donde juego con una metáfora de ser una remendera, una costurera del pueblo, porque de pronto se cree que la poesía es un arte mayor, pero la verdad es que es un oficio como ser carpintero o como ser estilista. Me parece, en mi visión, que no es muy distinto. Y bueno, dice, Cajón Desastre. Llevo días y años de sostener versos en la boca como alfileres, de hilvanarme las horas con la hebra delicada de un nombre de mujer y acariciar entre las manos cintas como historias sin cuerpo, deshiladas. A veces soy paciente, las arreglo con surcido y terneza, otras las corta mi tijera inapelable. Ayer logré un bordado de admirancia. Creí leer en él la agitación, el tremor del nudo a punto de soltarse. Hoy me baja a las yemas de los dedos la urgencia de encontrar un botón rojo. Quiero coserlo al centro de mi pecho como una rudeza que arde y grita. Yo soy de oficio y gusto remendera, tosuda de mis versos, pobre de mis agujas. Pues sí, soy necia y pobre de mis agujas y de mis versos. Este otro surgió primero como la idea era ir soltando estos anuncios clasificados a lo largo del libro y luego decidí reunirnos en una página. Probablemente a los más jóvenes, las más jóvenes, no les tocaron los anuncios clasificados que aparecían en el periódico, estos cuadritos en los que decía se vende un colchón, se vende un regalo perros, en fin. Y entonces jugué con justamente la escritura de poesía y esta especie de género literario que pues ya está francamente desaparecido, me parece, ya no figura. Pero bueno, se llama anuncios clasificados y son varios pequeños instantes. Doy en trueque lápiz del número 2, con insólitas aliteraciones en la punta. Medio uso. Vendo mapa bien calibrado de la ciudad. Detalla los sitios que deberían existir y la pareja que aprendió a volar en un parque. Madre devastadora ofrece amor que debe agradecerse. Pide referencias. Díganme si no, todos podemos en algún punto, por experiencia propia o ajena, pero levantar la mano. Traspaso tocadiscos trabado en un tango. Precio a tratar. Poeta desempleado busca musa paupérrima. Novatas, abstenerse. Oportunidad. Vendemos por mudanza la más creciente de las mareas.
Remato leña que no olvida, lluvia del 2015. Por vacaciones, rento ambiente poético. Cabaña en el bosque, neblina con despropósito, cuervo de vena contundente. Saludos a Lampo. Y este también tiene que ver con la escritura de poesía. Se llama Ingravidez. Bueno, no he hablado del título del libro. Pulso ad herido. A lo largo del libro juego con estos guiones intermedios o guiones bajos que van dando otra posibilidad de lectura, que juegan con la polisemia de las palabras, y este se llama Ingravidez, no gravedad. Qué pena si el hada ligerísima, la que imagino saltarina en lo alto del día, piruetas y gracia, las mínimas alas de cristal. Qué pena si la atrapo en renglones, mal suertada, y me dan un premio por fijar sus pies en la contundencia del plomo. Y a pesar de todo, escribo. Pues tiene que ver con esta búsqueda de la poesía, de apresar lo inapresable, lo más ligero, lo más sutil, lo más alado. Y uno dice, qué pena si lo logro, esta pobre hada que está ahí volando, qué desgracia si la logro atrapar, y sin embargo, pues ahí estoy escribiendo y, en fin, los premios dan gusto. ¿Para qué digo que no? Aunque uno no se los merezca. Paso a otra tema. Este es un libro multitemático y paso a otra que tiene que ver con el amor, con el erotismo, ya no con la escritura franca de poesía. Y en este caso es un poema en el que me planteé describir lo que pasa con un beso en una pareja. Se llama Esquinas. Veo que algunos, bueno, que Ana Belén está siguiendo, página 35. Esquinas. Acompasamos los alientos boca a boca. Un aire blando resbala en mi nariz, toca el espacio entre los ojos, se aborrasca y se tranquila en circunvoluciones del cerebro. Va al sur de la garganta, acaricia la cintura, mece cada rodilla. Da un giro, da la vuelta, para asomarse entre los dientes algo más pálido. Dejó sedimentos en esquinas del cuerpo que aún desconozco. No sale como entró. Hay una diferencia ahí. Este tiene que ver pues con la vida cotidiana, con la maternidad de forma tangencial. Y se llama Interiores, página 37. Cuando era adolescente, dormía con la puerta del cuarto cerrada. Por instinto, cancelaba el paso a desastres y olores violentos. Al nacer mi hija, aprendí a dejar la habitación abierta. Que sobreviviera exigía mi capacidad de discernir hambre, riesgo, fiebre, al predador venido de lejos, más allá. Cuando ella fue sumando años, un día al fin entrecerré el dintel. Así equilibraba lo dañoso por fuera y por dentro de los muros. Ahora que las dos somos adultas, he vuelto a dormir con la puerta cerrada. Sé que en la Edad Media clausuraban la villa a la que hubiera llegado, quién sabe por dónde, la peste. Claro, conforme uno va sumando años, pues puede también acompañar la muerte, y entonces mejor cerrar la puerta para seguir protegiendo. Y voy a leer otro poema que es otra de las temáticas que están en el libro, que es la naturaleza. La naturaleza está muy presente en este libro, sobre todo en la parte vegetal, digamos. Tengo una gatita, me cae muy bien, la adoro, pero en realidad es una gata de mi hija. Yo soy más de plantas, ella es más de animales. Y me pasó una cosa curiosa que les quiero platicar brevemente. En una presentación de este libro con Nadia López García, quien hoy es la coordinadora de literatura en el INBA, oaxaqueña, cuando nos encontramos, mi familia toda es de Oaxaca, aunque yo nací en la Ciudad de México, pero mi mamá y mi papá nacieron en Tehuantepec, Oaxaca. Y ella es de la Mixteca oaxaqueña. Ella nació ahí. Entonces nos encontramos y me dicen, ¿no sabes con quién acabo de hablar? Antes de subirnos. Le dije, pues no, ni idea. Pues piensa con Adriana.
No tengo idea quién es Adriana. Me dice, tu prima hermana. Y dije, ah, claro, es oaxaqueña mi prima, ella es oaxaqueña, claro. Le dije, claro, no me había caído el 20 que ustedes dos tenían que conocerse. Mi prima fue secretaria de Cultura en Oaxaca, vive en Oaxaca, ya no es secretaria de Cultura, pero será muy natural que se conocieran. Subimos a la presentación y nadie me hace una pregunta que no me habían hecho jamás en todas las presentaciones de los 11 libros, incluyendo Pulso Adherido. Y me dice, oye, me parece que está la naturaleza muy presente y creo que tiene que ver, o aventuro que puede tener que ver con tu raigambre oaxaqueña. Finalmente, para los oaxaqueños, la naturaleza vegetal está muy presente. Y me dejó muda, porque dije, quizás, nunca lo había pensado, no tenía la menor idea, pero creo que tienes un gran punto. Efectivamente, tengo muchos recuerdos de mi mamá y de mi papá regando plantas, podando, cuidando las plantas. Ambos tenían una mano estupenda. Mi papá murió hace muchísimos años, pero mi mamá murió apenas en 2020 y me heredó varias de sus plantas que sigo cuidando porque heredé buena mano también. Entonces, bueno, me gustó mucho esa visión de que de alguna forma mi sangre oaxaqueña se manifiesta también en mi amor por lo vegetal. Entonces va este poema breve, tengo algunos que son más largos, que tienen que ver con el mundo vegetal o con el mundo animal en este libro, pero bueno, este es breve, se llama Loa de lo vertical. Y esta cosa rara dividido en números. 1. Todo árbol es al mismo tiempo individuo y colonia. 2. Lleva calladancias de memoria en el tronco. 3. Se clona, se repite en frondas, en curvas que no cierran. 4. Si una rama enferma, el árbol la aísla para salvarse. 5. Aunque la rama cruja, vengativa en sus voces, dejarla morir es sencillo. 6. Cuando suma 1000 años, una secuoya es joven, anómala del tiempo. 7. Si hoy sembrara una, en 3 milenios encontraría un bosque. Y 8. El árbol puede ser inmortal, pero no indestructible. Y nunca se suicida. Tiene esa ventaja sobre los seres humanos. Gracias. Bueno, como parte del ciclo de poesía, nuestra idea en este caso es que además que las poetas puedan leer en este caso sus textos, es saber las ideas que están detrás de los textos en sí. Bueno, durante la presentación Julia mencionó el tema de la escritura para los poetas, que es muy importante en este caso como la escritura de la poesía, que ya es parte de la temática de muchos poetas. Entonces, yo quisiera hacerle algunas preguntas como para comenzar un diálogo con ustedes. En primer lugar, para ambas, bueno, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? La poética que está detrás de cada una. Para cualquiera de los dos. A ver, quizás se me ocurre que tengo que escribir de algo que me dé comezón, que me arda, que me queme. O sea, escribir sobre cualquier cosa que va a pasar no me interesa. Y aunque lo he intentado para ver qué pasa, no me sale, no sale nada, sale directamente para la basura. Es decir, la poesía me tiene que significar un algo en el flanco, un algo que me inquiete, me emocione, me preocupe, que tenga que ver con mi propia existencia. Si es nada más, digo, aunque sea un árbol, pero el árbol tiene mucho que ver para mí. Entonces, quizás es escribir sobre cosas que realmente me hablen y de las que crea que puedo decir algo. No necesariamente lo digo, pero cuando menos pienso que tal vez puedo decir algo. Y un principio también, otro principio que tiene que ver con mi escritura, es, me gusta mucho dialogar con otros poetas. A veces es evidente en algunos de mis poemas, lo hago muy evidente, y entonces en este libro hay uno que se llama Homenaje a Octavio Paz. Aquí tenemos a alguien que escribió su tesis de licenciatura sobre Octavio Paz, así que me da un poco de temor que lea ese poema, pero bueno. Pero estoy citando poetas, pongo epígrafes, mando una nota al pie. Hay varios poemas en este último libro, pero en general en toda mi obra. Me gusta mucho eso, porque finalmente
buena parte de mi trabajo escritural tiene que ver con el diálogo con otras y otros poetas. Y con otras y otros escritores, no solo poetas, también leo mucha narrativa y de ahí abrevo muchísimo de lo que escribo. Entonces, bueno, por no abundar demasiado, creo que esos dos principios rigen en buena medida todo lo que escribo. Pues yo lo que podría decir es que la crítica suele privilegiar las voces unitarias. Y yo ese privilegio se lo dejo a mis colegas con todo mi amor, porque yo me aburro de tener la misma voz. Y si hay algo que ha caracterizado mi trabajo, porque bueno, ya tengo los suficientes años como para poder tener una visión de perspectiva, es una especie de desplazamiento. A mí me impresiona, por decir, en la tradición mexicana, o sea, encuentran una voz y nunca la cambian. Y la crítica ama eso, y yo lo detesto para mí, no como lectora. Como lectora también a veces me cansa, porque, híjole, me parece que parte de lo que le pica, ¿no? a un creador, hombre, no es la comodidad de seguir el caminito que ya encontraste, sino ir a oscuras, volverte a meter en una especie de ceguera y volver a encontrar algo. Si no, qué chiste. No, o sea, aquí tenemos un poeta que es muy bueno y siempre habla del mar. Siempre, siempre. O sea, digo, ¿en serio? Y además con el mismo tono. Ya no lo leo, no me interesa. Ya lo que me tenía que decir, ya me lo dijo. Entonces, a mí lo que me ha caracterizado es ese desplazamiento de formas, aunque claro que siempre, bueno, uno puede, digamos, sacar, digamos, ciertos factores comunes desde mi primer libro, hay ahí también una mirada a todo este matriarcado al que pertenezco, la cuestión de las migraciones, pero mis libros son migraciones también. Y, por ejemplo, soy autora de un libro súper experimental, o sea, así que se puede leer de derecha a izquierda, y como muy barroco, y de allí pasé a un libro que es lo más desnudo que he escrito, que se llama El que nada. El primer libro es Negro Marfil, que no tiene metáforas, que tiene muy pocas palabras en cada página. Y a mí me gusta ver lo que pasa con esos cambios. O sea, vieron en lo que leí hoy, pues lo que leí al principio no tiene nada que ver con el espíritu, ¿no? De lo que hay en mis poemas en ladino. Primero porque es increíble escribir en una lengua que uno no domina del todo. Es maravilloso, porque se acabó la retórica y no puedes tener retórica, porque claro, tienes mucho menos acceso a todas las palabras, entonces hay obligatoriamente te ciñes a algo, ¿no? Y bueno, pues en eso estoy. A mí me ha gustado y tal vez por eso también llegué a escribir narrativa, también hice poesía visual, para cambiarme de silla y no quedarme en lo mismo. Entonces yo no tengo una respuesta realmente qué es lo que hay atrás. Es una multiplicidad de factores, ¿no? Bueno, muchas gracias Julia, muchas gracias Miriam. Bueno, quisiera hacerle una segunda pregunta también para ambas. ¿Qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Para ambas. Yo creo que las artes visuales, yo creo que es la disciplina, aparte de la literaria, que más me ha jalado. De jovencita hice teatro, voy mucho al cine y a veces se ha metido el cine en las cosas que escribo, y lo que dijo Julia, ¿no? O sea, a veces leer poesía, leer a otros autores, te pone en una especie de estado escritural, ¿no?
Y uno, bueno, tiene que ser muy cuidadoso porque, bueno, porque es muy fácil luego, así como se te vas a Cuba y allá llega hablando así mi chica, pues en la poesía vale, ¿no? Pero hay que tener una especie de conciencia, ¿no? Porque el amor a veces a un escritor o a una escritora, eh, sí, a mí me encanta que se enrede con mis cosas, pero nunca perder esa conciencia, ¿no? Y yo también he jugado mucho, como lo que tú decías, de meter a muchos autores, lo único que hago es ponerlos en cursivas y me los apropio, punto, ¿no? Y eso que comentas es uno de los rasgos que me gustan muchísimo de tu trabajo, lo que contabas primero, lo que comentas ahora, que te hace tan plural, tan diversa, tan retadora. Cada libro tuyo es completamente otro bicho. Yo traía un libro de Miriam, pero ella me dijo, no, ese es muy viejito, Vísperas. Y La muerte de la lengua inglesa son dos completos mundos separados entre sí. Y eso me encanta, eso me gusta muchísimo. Y es algo que intento yo también. Después de poemas en verso libre, salí con unos sonetos. Y entonces me decían, ¿sonetos? ¿Quién caramba escribe sonetos? Pues mucha gente está escribiendo sonetos. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a usar una forma que es perfecta para tratar de decir algo contemporáneo en ella? Entonces, bueno, creo que ahí nos encontramos en esa búsqueda, en ese... Yo digo que soy alguien que me aburro muy fácil y por eso cambio de géneros o de enfoques o de, qué sé yo. Ahora mismo estoy tratando, no sé si va a salir, de escribir una novela para ver qué pasa, para no cansarme de la Julia que escribe poesía. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de influencias, creo que en mi caso también las artes visuales, pero creo que más la música. En mi caso, varios poemas han salido de diálogos con un tango, con Nina Simón, con, en fin, no voy a poner a hacer una lista, pero la música me impacta mucho, me acompaña mucho en momentos de soledad, de dolor, de alegría. Una cosa rarísima, cuando me dijeron que mi hermana había muerto, no sé por qué, puse en loop, yo creo que 30 veces, no, todavía no me lo explico, La Plus que L'Honte. Y quién sabe por qué lo puse. Fue una necesidad nacida de alguna parte de mi psique que todavía no entiendo, pero así me sucede de pronto que tengo que poner, tengo que escuchar. Entonces, eso, la música. Y por otro lado también, quizá hablabas o preguntabas sobre filosofía. Creo que está mucho Spinoza, que tiene que ver con todo esto, ¿no? La naturaleza como una suerte de divinidad no religiosa, pero creo que también Spinoza está bastante presente por ahí. Lucrecio, tengo de hecho un poema en alguno de mis libros, que no sé en cuál, donde hablo de Lucrecio y de la naturaleza de las cosas. De pronto ahí me da por asomar. Y sería la última pregunta en este caso. ¿Qué caminos crees que seguirá la poesía en el futuro para ambas? No, pues de Sibila no. Pero, pues, mira, yo me acuerdo cuando empezó la televisión, ¿no? Se dijo, no, pues ya se acabó el cine. Con la televisión en casa, ya quién va a ir al cine. Y luego con las redes, o sea, siempre cada generación ha tenido que enfrentarse a las nuevas tecnologías. Y bueno, ahora con esta cosa de la inteligencia artificial y la creación, pues ahora sí que no tengo idea, pero yo me acuerdo que Paz dijo, puede haber máquinas de poetizar, no, ¿cómo dijo? Máquinas de rimar, pero no de poetizar. Y yo también creo que las nuevas generaciones van a incorporar a lo que hacen las nuevas tecnologías. ¿Eso es bueno o es malo? Pues yo creo que no es ni bueno ni malo. Depende del resultado y todos lo hemos hecho. Yo me acuerdo un poema mío que pues el que cierra el libro de Vísperas,
es un poema donde pues apenas el internet empezaba como a florecer y entró en lo que yo estaba escribiendo. Sí, una vez Juan Bañuelos me dijo que era el primer poema en México que se había escrito de ese tema, que se llama Reset. Pues nada, no tengo una idea clara, pero trato de ser flexible y de no persignarme ante las nuevas cosas, porque pues, aunque te persignes van a estar, ¿no? Sí, coincido mucho. Yo hace algunos años me puse a jugar con poesía digital, es decir, poemas que no estaban escritos para el papel y luego se subían, sino estaban concebidos para el mundo digital. Entonces tenía uno, por ejemplo, Drástica, que tiene muchos esdrújulas, tiene muchas esdrújulas. Y entonces lo concebí para una página web. Y esas esdrújulas, digo, yo no sé programar, pero contraté un programador que con el mismo número de sílabas, esdrújulas también, tenía el lector o el internauta la posibilidad de cambiar. Eran, por ejemplo, un adjetivo, drástica, 3, ok. Entonces, una posibilidad era drástica, pero otra era tétrica, pero otra era lúbrica, pero otra era, qué sé yo, con el mismo número de sílabas y esdrújulas. Y entonces el poema era nuevo cada vez y era muy divertido. Me pareció una... Con ¿quién escogía las palabras? El internauta pasar el ratón por esas palabras señaladas en color, entonces cada uno de esas esdrújulas iba a cambiar. Y me pareció que era una manera de utilizar, no estaba de moda la inteligencia artificial, pero me parecía que podía ser algo creativo. Y, en fin, ya no seguí por ahí, hice como 8 o 10 poemas digitales, pero creo que puede haber, como tú dices, o sea, no hay que asustarse, no, qué horror, qué espanto. Yo creo que hay maneras de incorporar las nuevas tecnologías a la creatividad poética y que puede haber resultados interesantes y que puede haber otros absolutamente desastrosos. Lo que sí tengo certeza es que la poesía no va a desaparecer porque la necesitamos como seres humanos. Nos dice aunque nadie la lee. No, sí la leen. No muchísimo, pero sí la leen. Y además la poesía tiene una función, ¿no? Exacto. Adentro del lenguaje tiene una función increíble. Yo creo que es la oxigenación del lenguaje de cualquier lengua. Aunque no la lean, le vale madres a la poesía. Ella va, ¿no? Y sigue existiendo y es el género literario más antiguo. Más por decir. Y yo también quería decir algo de Julia, que me parece que caracteriza mucho, no nada más su poesía, también toda su escritura. Es algo muy tuyo que lo usas en un artículo periodístico, en un comentario en el Facebook, a donde sea, en un WhatsApp, que es todos estos como neologismos, palabras inventadas que juegas, esa cosa de echar al fuego el lenguaje y luego recogerlo de otra forma, a mí me parece maravilloso, divertido, riesgoso, pero también es una forma de salvar, ¿no? Lo que echas al fuego, tiene esa paradoja. Oh, qué bonito eso. Gracias. Bueno, muchas gracias Miriam, muchas gracias Julia. Y ahora invitarlas a seguir leyendo su poesía, por favor. ¿Va a haber más? Pues hay una segunda ronda. Que esta quizá deberá ser un poco más breve. Sugiero, no sé. A ver, pues yo. Empieza tú en lo que yo me pongo de acuerdo. Bueno, este libro, Pulso Adherido, pues tiene también un costado doloroso que tiene relación con el propio título del libro, donde abordo como los ángulos menos luminosos de la vida. En específico, me refiero a la muerte, a la traición, al abuso. En la página 34 tengo un poema que se llama Las ratas. No creo que tenga que explicar mucho, prefiero leerlo directamente. En la Segunda Guerra, cuando Vyazma, en Rusia, fue sitiada por los nazis, humanos y animales se peleaban la comida. Al acabarse todo, las ratas mordían brazos de enfermos para ganar un bocado
narra Alexievich. Los pobladores empezaron a devorar a las enflaquecidas, pero ellas eran más listas. Reaccionaban antes del peligro. Su mínima nariz parecía olerlo por anticipado. Un día huyeron por miles al campo, el mar gris y repentino por las calles. Minutos más tarde cayeron bombas que mataron a racimos de familias. Muchos lo recordaban años después. Mi papá, como los rusos, fue menos inteligente que los roedores. No pudo adivinar el rocío de balazos que vendría sobre su cuerpo. No fue como una rata, no huyó a tiempo. Mi papá no supo olfatear su muerte. En este país donde las muertes violentas son cosa de todos los días, bueno. Y luego el libro también aborda, decidí reunir en una misma sección del libro que tiene 3, mucho de lo que tiene que ver con mi experiencia como mujer, en un cuerpo de mujer, asumiéndome mujer, y también con las contradicciones que ello implica. Y este se llama, es otra vez otro juego de palabras, centrarme, concentrarme. Concentración, pero centración, digamos. Aún desnuda no me desvisto de juicios, de prejuicios. Mirar implica un punto en el tiempo y el espacio desde donde considerar. Y el mío es repertorio aprendido de valoraciones sobre lo visto, lo desvisto, lo entrevisto. Nunca estoy sola frente al espejo. Aprendí a observarme sigilosa desde la muchedumbre que descalifica a la extranjera. Aspereza en los codos, nalgas no firmes, el juanete odioso, bello en el pubis. Aunque sola, no me estoy sin testigos. No sé centrarme, concentrarme en mi mismidad. No sé en los adentros que me jalonean de contradicciones. ¿Cuánto de mí está ileso? ¿Cómo doy oído a lo que tienen por decir los muslos toda la vida, los mismos? Mi único tatuaje, el cabello y los pechos exiguos pero fieles a mi causa. Me cerco. ¿Cómo serla para mí, la mía, mujer para mí propia? ¿Cómo escucharme sin imponer obligación a mi género? Entre presiones y aprensiones, soy quien olvidó cómo se nada y ve en echarse al mar un esfuerzo casi irremontable. Alguna vez leí este poema en una presentación y una chica bastante joven me decía, pero ¿por qué no cambias tu manera de pensar? Porque qué negativa contigo misma. Dice, pues de eso se trata el poema, ¿no? O sea, no es que yo no quiera, es que pues un poco crecí con una estructura y es muy difícil de pronto deshacerte de ella y estar sola de verdad frente al espejo y no traer todas estas voces de estás gorda, estás flaca, tienes vello, no tienes vello, tienes X. Pero bueno, me dio mucha risa, como que decía, pues sí es tan fácil. Y yo decía, no es tan fácil desmontar. Pregúntenle a las feministas de varias olas si es fácil desmontar. Otro poema que tiene que ver también con estos costados dolorosos, de los que no se suele hablar, tiene que ver con el abuso sexual infantil. Y este poema se llama El desayuno, y a propósito le puse un título así, como muy inocente, como para que cualquiera diga, ay, a ver qué título, ¿cómo hizo un poema sobre el desayuno? Siempre te dijeron, el que violencia espera en un oscuro callejón, bloquea cada seguro del taxi, o es un demente, colecciona armas. Claro, entre ellos también existen. A ti te dijeron que el que violencia es un viejo de nariz retorcida, un enfermo que tortura gatitos, o el pordiosero con barba piojosa. Sabrías reconocerlo a la distancia. ¿Cómo podías tú desconfiar del flamante joven, encantador, que te pasaba el plato de cereal cada mañana en el desayuno? Demoledor. Porque sí, pasa. Y voy a leer 2 más. Este que también tiene que ver con mi condición de mujer. Y en este país, donde lo sabemos, 10 mujeres son asesinadas cada día solo por ser. Y aquí me imaginé, después de leer alguna de estas cientos de notas que leemos durante un año,
sobre una chica aventada en un terreno baldío. Dije, bueno, es que yo no soy chica, pero sí soy mujer y mañana podría amanecer en un terreno baldío. Y jugué, comillas, jugué, no de manera divertida, pero sí jugué con el color de mis ojos verdes y lo verde de lo podrido, de ese cuerpo que ya está en descomposición. Mira mis ojos abiertos, pudriendo, perdón, se llama Violentos Ojos y Verdes, está en la página 68. Violentos ojos y verdes. Mira mis ojos abiertos, pudriéndose entre basura, reventándose de sol mis ojos de lagartija. Tan sin Dios, estos dos míos, estos ojos lloviznados, no esperan juicio final, tan violentos en su verde. Suman ya noches de insomnio mis párpados descompuestos en lo oculto del baldío. Suaves del ama mis ojos. En su gravitar de sal, recalcitrantes de verde, están viciando la tierra junto con otros, sin nombre. Verdes, pero sin raíz, campos sembrados de ojos, hasta avinagrar el agua, aire, fuego, tierra, sol. Y antes de cerrar la puerta, previo a apagar la luz, dicen, o vivimos todas o no vivirá ninguno. No es cualquier cosa que nos esté matando. Y voy a cerrar con el poema que da título al libro, que se llama Pulso Adherido, y este surge cuando unos meses, bueno, primero mi hermana y yo, mi hermana diagnosticada con cáncer y que moriría 3 años después, tenemos que irle a decir a mi mamá, de 84 años, que su hijo se murió, que le dio un infarto, y es lo más difícil que me ha tocado hacer en la vida, ir a decirle a mi madre con mi hermana que mi hermano estaba muerto. Y unos meses después mi mamá seguía sin poder creerlo, sin procesarlo. Y de ahí nació Pulso Adherido. A esta anciana se le murió un Fernando hace 3 meses. No sabe explicárselo a la mesa, ni a las 2 lámparas que amacan ausencia. Quiere platicarlo, a ver si puede entender el esqueleto remontado en su espalda. Desde entonces, se me murió mi hijo. Así repite y le parece violentísimo de no creerse que en esas letras vivan tantas jerarquías de nunca. El resto de sus hijos tampoco sabemos decirlo, pero estamos a mitad de la vida y es más fácil defenderse. Se mira los dedos vacantes de 88 años de edad. Le tiembla la mandíbula. Se los queda mirando como si llevaran un pulso adherido. Dije 84, no, 84 tiene Miriam Molina, mamá de Juan Pablo. Mi mamá tenía 98 cuando murió su hijo. Mi mamá 98, perdón, 88, murió de 90, tenía 88 cuando murió mi hermano. Y entonces, al buscar un título para el libro, dije, es que soy al mismo tiempo un pulso adherido, llevo los pulsos adheridos de mi madre, de mi hermana y de mi hermano, los 3 se murieron entre 2019 y 2023, y los llevo pegados a mí, más el de mi papá, muerto hace 40 años. Entonces, llevo sus pulsos adheridos, pero yo soy un pulso herido por su ausencia. Entonces, de ahí surgió pues el título del poema y más tarde el título del libro. Gracias. Para no colgar. Ahora sí. Pues yo voy a leer de ese libro que les dije que era un libro muy desnudo. Yo no soy una nadadora, pero me fascina nadar. Y nadando hice, como lo que decía Julia, que siempre los poetas andamos sobre la poesía, queremos escribir sobre poesía. No, esto no es un escrito sobre la poesía, pero sí nadando hice muchas relaciones entre el nadar, el desplazarse en el agua y la naturaleza de la poesía. Una de ellas es la respiración, porque cuando nadas, si no estás respirando con un ritmo, te caes en el agua, no puedes seguir. Este ir y venir sin querer llegar a ninguna parte pasa en la escritura de la poesía y pasa también, bueno, al menos en
no en aguas abiertas, pero sí en una alberca, que es a donde yo solía nadar. Luego una vez leí que nadando se activaba más una parte del cerebro que otra. Y yo estoy convencida, ahora que escribo narrativa, que pasa eso, que pasa también, como que es otro chip, ¿no? Y esta cosa de oírse por dentro, cuando nadas te oyes todo el tiempo a ti mismo, igual que en la poesía, por eso muchos poetas revisan su trabajo leyendo en voz alta. Son fragmentitos, ¿eh? Los ojos se hunden, se flotan. Respira de lado, dijo. Inspiro. Un bandoneón se despliega. Exhalo. La luz. Honro la luz. Pedazos de sol. El cuerpo abierto sobre el agua. Nada que pedir. ¿Acaso morirse con los ojos? Los cuerpos se arrastran. Aparece el mar. Del lado izquierdo sopla un aire sucio, frotándose. La lluvia borra los jardines. El agua en contra. Atravesarla. La órbita del brazo. Aquí la prueba. Lo que duele. ¿Acaso hablar de haberlo visto? No hables de Dios. Dios odia a sus animales. Abrázalo en largas oleadas. Nádalo. Ve más atrás. Un aire barrido disloca su centro, como quien gira con violencia el cuello para regresarlo a su lugar. Un hueco se cierra contra la carne. ¿Seré yo quien perdona o soy lo perdonado? Alguien que cae, el cuerpo, ese animal vaciándose de aliento, nadar con la cabeza adentro, el cuerpo, lo morible, no era real, era un ojo abierto, nadando al aire, como si un brazo me elevara. Ábrete, dijo. Si ese estado blanco se abriera, yo entraría. Una herida azul, habría que tocar, el aire arrastra, lo limpio, lo turbio, lugar es solo tiempo. Estas manos las abro, que vuelvan a decirme dónde ir. A la memoria de mis padres. Ay, qué rara selección hice para este libro. Es que es un poema, o sea, se ve que agarré pedacitos y los fui juntando y el libro pues no es así. Pero eso habla de tu diversidad, de tu riqueza, de tu reto, de Bueno, quién sabe. De ese nunca mente repetido. Ahorita no me gustó la selección esa, pero bueno. Híjole, esto sí es un riesgo. Lo escribí antier. Nunca hago eso, jamás. Pero ni modo. Es que, ¿qué creen? Que ya voy a cambiar mi década y estoy muy traumada. Estoy muy traumada. El tiempo. Bueno, y creo que con esto voy a cerrar, sea poco tiempo. Los rayos de la bicicleta girando conmigo. Los huesos de la mano. 70 años con hojas de té. Hojas secas mudando al año 70. Todo es más profundo. Los hundimientos. Lastimaduras doloradas, como dijo la de 6. La de 4 cree que soy muy vieja. Abuela, ¿ya cumpliste 10? Un amasijo de huesos y tendones tengo de 70 todo. Y la mirada sigue en la misma quemadura. Y vuelvo a creer que ese hombre en el país aquel, los 70 eran 20, y nos trenzamos. Y afuera el mundo era antiguo. Pasamos por las pirámides de Keops y Cleopatra me guiñó el ojo maquillado. 70 años. Como dijo el poeta Mijail, si fuera un violín, no sería de los buenos. Si fuera una secuoya, sería joven. Si fuera estrella, estaría naciendo. Si fuera mi madre, sería fantasma. 70 años, y se me va el corazón de latidura en sobresalto y en gozamientos todo.
No miento, es como lo soy. Los pies son caminantes y juntos pesan siglos. Estoy más pequeña y más liviana y me voy compactando. Los rayos de la bicicleta girando conmigo para que en mi voluntad anticipada las hadas trabajen por miel y quepa allí en un arca pequeña, un arca diminuta, los rayos de la bicicleta girando conmigo y suba sin extenderme de más, pequeña, como la golondrina que no hizo verano. Bueno, aprovechando que están las dos poetas acá, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible. Yo quiero hacer una. A Miriam. Quiero que lea un poema de este libro y que nos comente algo, lo que ella quiera. Jenny Joseph, Historia de un poema. Bueno, ¿sí? Ay, tan distinto. ¿Sí o no? Para que calen nada más la fruta. Sí, no, para que calen o sea, el desplazamiento, no Por tiene eso, nada que ver ya con... sé. Este libro, que se llama La muerte de la lengua inglesa, habla de, o sea, son escritores en lengua inglesa en el momento de morir. Yo no tenía idea quién era Jenny Joseph, y seguramente ustedes tampoco. Pero bueno, de pronto encontré que Jenny Joseph había sido una poeta que en los años 60 la gente leía un poema específico de ella sobre la vejez con fotocopias y toda la gente se lo sabía de memoria en Inglaterra, pero nadie sabía a quién pertenecía. Y como mi libro hablaba de poetas muertos y Jenny Joseph estaba viva cuando yo supe esa historia, pues nada más se me quedó en la cabeza esta rara historia. Y un día veo que Jenny Joseph se murió y dije, me la robo para mi libro. Que tiene que ver con la vejez, por eso me parece que es un diálogo interesante con tu poema. Historia de un poema. Cuando sea vieja, vestiré de morado, llevaré un sombrero rojo que ni haga juego ni me quede bien. Gastaré mi jubilación en coñac y guantes de verano y sandalias de raso, y diré que no hay dinero para mantequilla. Mira, toda Inglaterra llevará sombreros altos. Las sandalias vestirán los pies de cuanta inglesa baje por delicias. La reina, conmovida, donará su traje sastre predilecto. Se cambiará el sentido del crepé. Hará pliés tras las rejas del palacio. Por las tardes, saludará a los niños con la mano derecha en tic-tac. El príncipe decretará la prohibición del rojo. Mandará cerrar los salones de belleza. Cuando sea una vieja, será enterrada por acróbatas de China. La Red Hat Society organizará brigadas para lavar mis huesos cada viernes. De farra, las mujeres viejas estarán al lado mío con vestidos de pluma y tarros de cerveza, comiendo papas y pescado. Hermosa, ardiente, urbana, en mi último aliento aprenderé a escupir. Es impresionante la historia de esta tipa, porque bueno, atrás del libro, sí, mira, aquí dice, esta autora inglesa solo es conocida por un solo poema, Warning, advertencia. Durante los años 60 su poema circulaba fotocopiado. Solía aprenderse de memoria y pocos sabían el nombre de quien había escrito dicha oda en homenaje a la vejez. La propia Joseph aparece en YouTube leyendo este poema, chimuela y orgullosa de su edad. Pues yo también tenía aquí una petición, ahora sí que mano a mano. No lo incluiste en tu lectura. Amo este poema. Es un poema que yo creo que puede inscribirse en lo que los gringos llaman language poetry. Y me encanta porque
el objeto, el sujeto del poema se va formando como con las palabras, ¿no? Ay, a mí me encantaría leerlo yo, pero sí, pero es que oigan, por favor, qué maravilloso es. ¿Cuál es? Olas a lo lejos. Se juntan, se untan, se hunden las olas, capa a capa, en vaivén, una encima de otra, se agolpan, galopan, las olas se besan, transparentes y blancas, y vuelta a empezar, se diluyen, huyen, siempre nuevas las olas, indecisas, no, reiterativas, lamiéndose se hunden, se untan con hambre, una entra en la otra, una entre la otra, así las olas, y lo que tú y yo oímos allá al fondo es el mar. Es maravilloso. Gracias. ¿Alguna persona quiere hacer algún otro comentario, consulta, pregunta? Queja, demanda. Si no es así, queremos agradecer a Miriam Moscone y a Julio Santibáñez por participar en esta última sesión del año 2024 del ciclo de poesía de mujeres. Al público acá presente también queremos agradecerle y bueno, muy buenas tardes. Gracias. Gracias a Miriam Moscona. Gracias a las dos. Bueno, yo sí quisiera comentar algo rapidito.